Monjas. Aquellas mujeres que se entregan al Señor, pero que, lastimosamente, tampoco se salvan de aparecer en las historias más oscuras de este canal. A continuación, les traigo 3 de las leyendas más populares sobre ellas. Comenzamos. El trágico destino de María de Ávila. La monja del convento de la Concepción, Ciudad de México, el secreto del callejón. En pleno siglo XVI, la Ciudad de México era un laberinto de calles empedradas, iglesias imponentes y secretos ocultos tras los muros de cantera. Entre la alta alcurnia de la Nueva España destacaba la familia de Ávila, poseedora de inmensas riquezas y un orgullo desmedido. María, la hija menor, era una joven de belleza legendaria, ojos profundos y un alma inocente que desconocía las crueldades del mundo. Sin embargo, su destino cambió el día que cruzó su mirada con la de Javier Arrutia. Javier era un joven mestizo, un hombre de pocas luces económicas pero de gran carisma y ambición. Sabía perfectamente que enamorar a María de Ávila era su boleto de entrada a la opulencia. Con cartas perfumadas entregadas a escondidas y encuentros furtivos a la sombra de los balcones coloniales, Javier logró que María se entregara a él con un amor ciego, absoluto y devoto. La traición de la sangre. No pasó mucho tiempo antes de que los hermanos de María, Alfonso y Daniel, descubrieran el romance. Para ellos, que un mestizo pretendiera manchar el apellido de la familia era una afrenta imperdonable. Primero intentaron amenazar a Javier, pero pronto se dieron cuenta de que su codicia era mayor que su miedo. Alfonso y Daniel recurrieron entonces a una estrategia más vil, le ofrecieron una enorme fortuna en monedas de oro y un pasaje sin retorno hacia Veracruz, con la única condición de que abandonara a María para siempre y no volviera jamás a la capital. Javier, demostrando que su amor no era más que una fachada, aceptó el oro sin titubear. Al día siguiente, partió antes del amanecer. María esperó en su balcón durante días, semanas, viendo cómo las cartas dejaban de llegar. La incertidumbre se transformó en una depresión devastadora. Cuando sus hermanos, con fingida pena, le revelaron que Javier se había marchado por dinero, el mundo de María se derrumbó. Aprovechando su vulnerabilidad y el quiebre de su espíritu, Alfonso y Daniel la obligaron a tomar los votos. En 1524, las pesadas puertas del convento de la Concepción se cerraron tras ella, el árbol de los lamentos. La vida conventual no trajo paz al alma de María. Las oraciones perpetuas, el frío de las celdas y el eco de los cantos religiosos solo amplificaban su dolor. Pasaba las noches en vela, llorando el desamor y rezando por una muerte rápida que aliviara su tormento. La cordura comenzó a escapársele entre los dedos del rosario. Una noche de tormenta, incapaz de soportar el peso de sus recuerdos, María caminó descalza hacia el patio interior del convento, donde se erguía un frondoso árbol de durazno. Con una soga trenzada por sus propias manos, María trepó a las ramas y se quitó la vida. Al amanecer, las demás novicias descubrieron el cuerpo balanceándose lentamente con el viento. El convento intentó sepultar la historia para evitar el escándalo, enterrándola en el coro bajo el suelo del templo, pero el dolor de María era demasiado grande para quedar confinado bajo la tierra. Pocas semanas después, una novicia que caminaba por el patio a la medianoche vio un reflejo extraño en la fuente central. Al asomarse al agua, no vio las estrellas, sino la imagen nítida de María de Ávila, colgada del duraznero, con los ojos abiertos y fijos en ella. Desde ese siglo hasta nuestros días, quienes caminan por el ahora es convento aseguran que el espectro de María sigue deambulando por los pasillos, buscando desesperadamente el amor que le fue robado por la codicia. La promesa del soldado francés. La monja de la Catedral de Durango, un amor bajo el fuego de la guerra. La década de 1860 tiñó a México de sangre con la segunda intervención francesa.
En la hermosa ciudad de Durango, las tropas imperiales de Napoleón III marchaban por las calles, mientras los guerrilleros republicanos defendían su tierra desde las sombras. En medio de este escenario de odio y pólvora, vivía Beatriz, una hermosa joven novicia que residía en un convento cercano a la imponente catedral barroca de Durango. Beatriz había sido consagrada a la iglesia por su familia, pero su corazón aún anhelaba descubrir el mundo exterior. El destino unió lo que la guerra pretendía separar. Una noche de intensos tiroteos, un joven soldado francés llamado Fernando cayó gravemente herido justo a las puertas del convento. Beatriz, desafiando las estrictas reglas de su orden y el peligro de ser acusada de traición a la patria, abrió los pesados portones de madera y arrastró al soldado moribundo hacia el interior. Lo ocultó en una bodega subterránea, un rincón oscuro iluminado apenas por la tenue luz de una vela. El idilio en la clandestinidad. Durante semanas, Beatriz curó las heridas de Fernando. Le aplicaba ungüentos, cambiaba sus vendajes y compartía con él sus escasas raciones de comida. Al principio, ni siquiera compartían el mismo idioma, pero las miradas de gratitud y los roces de manos crearon un lenguaje propio. Fernando, conmovido por la pureza y los cuidados de la novicia, se enamoró perdidamente. Beatriz, por primera vez, sintió que su vocación no estaba entre las paredes de piedra, sino al lado de aquel extranjero de ojos cansados. Cuando las heridas de Fernando sanaron, el idilio tuvo que enfrentarse a la realidad. El ejército francés comenzó su retirada estratégica del estado de Durango ante el avance de las fuerzas juaristas. Fernando debía unirse a su regimiento si no quería ser fusilado como desertor. La última noche, abrazando a Beatriz en la penumbra del subterráneo, le juró por su honor que regresaría. «Espera por mí», le dijo, «volveré con el alba cuando la guerra termine, te sacaré de aquí y nos iremos lejos». La espera eterna. Fernando partió, pero la tragedia lo alcanzó pocos kilómetros afuera de la ciudad. Su convoy fue emboscado por las tropas republicanas y el joven soldado murió en el combate, sin tener la oportunidad de enviar un último mensaje. Beatriz, ignorante del fatal destino de su amado, mantuvo viva la llama de la esperanza. Cada noche, cuando el convento quedaba en absoluto silencio, la joven se escabullía y subía los interminables escalones de piedra de la torre izquierda de la catedral. Desde la cornisa más alta, desafiando el viento gélido de la sierra de Durango, Beatriz buscaba en el horizonte alguna señal del uniforme francés. Pasaron los meses y los años, y la figura de la monja en la torre se volvió parte del paisaje nocturno de la ciudad. Una mañana de densa niebla, los sacristanes que llegaron a abrir el templo lanzaron un grito de horror. Al pie de la torre, sobre las frías losas de la plaza, yacía el cuerpo sin vida de Beatriz. Se dice que el dolor de la espera venció a su cuerpo, haciéndola perder el equilibrio, o que simplemente decidió saltar al vacío para buscar a Fernando en el más allá. Sin embargo, la muerte no detuvo su vigilia. Hoy en día, cuando la luna llena ilumina la catedral de Durango, los habitantes del centro histórico aseguran ver una silueta blanca, etérea y perfecta, que camina por el campanario alto y se asoma al abismo, esperando eternamente un regreso que jamás sucederá. La visita de la medianoche, la monja del vaso de agua, la enfermera de corazón de piedra. Durante las epidemias que asolaron las grandes urbes latinoamericanas entre los siglos XVIII y XIX, los hospitales eran lugares de verdadero horror, donde los médicos escaseaban y el cuidado de los enfermos recaía casi por completo en las órdenes religiosas. En uno de los hospitales más antiguos y lúgubres del continente, servía Sor María. A diferencia de sus compañeras, que veían en los enfermos el rostro de la divinidad, Sor María había perdido toda pizca de compasión. Los años de ver morir a personas en la miseria habían endurecido su corazón como el granito. Sor María se caracterizaba por su severidad y frialdad. Los pacientes le temían, sus pasos firmes por los pasillos anunciaban regaños y desdén en lugar de consuelo.
Una noche de invierno, el hospital estaba desbordado. En una camilla arrinconada en el pasillo más oscuro, un hombre joven agonizaba debido a una fiebre tifoidea devoradora. El calor interno le quemaba las entrañas y, con las pocas fuerzas que le quedaban, vio pasar el hábito negro de Sor María. Agua. Por el amor de Dios, un vaso de agua, suplicó con voz ronca. La sentencia del agonizante. Sor María se detuvo. Miró al hombre con desprecio, juzgándolo como una molestia que quitaba tiempo para atender cosas que ella consideraba más importantes. Cállate y reza por tus pecados, que un vaso de agua no salvará tu alma, le respondió con voz gélida antes de darle la espalda y perderse en la penumbra del corredor. El joven, con el último aliento de vida y los ojos inyectados de furia y dolor, lanzó una maldición al aire: que Dios te niegue el descanso y que tu alma arda en la sed que hoy me deja sufrir. El hombre murió antes del amanecer, con los labios secos y agrietados. Pocos meses después, una peste fulminante entró al hospital y Sor María fue una de las primeras en contagiarse. Su agonía fue lenta y dolorosa, marcada por una sed insaciable que ningún líquido lograba calmar. Murió con una expresión de profundo terror en el rostro. Debido a sus años de servicio aparente, fue enterrada con honores religiosos, pero su alma no encontró el camino hacia el descanso eterno. La maldición del moribundo se había sellado, el milagro de la sombra blanca. A partir de su muerte, una extraña presencia comenzó a manifestarse en las salas de cuidados intensivos y áreas de enfermos terminales. Los relatos coinciden de manera idéntica, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando el silencio del hospital es absoluto y los monitores apenas emiten su pitido constante, el ambiente se vuelve repentinamente helado. De la nada, una monja vestida con un hábito antiguo, impecablemente limpio y almidonado, camina sin hacer el menor ruido hacia la cama de los pacientes más graves. En sus manos lleva un vaso de vidrio antiguo, lleno de agua cristalina que parece brillar con luz propia. Con una ternura que jamás tuvo en vida, la monja ayuda al enfermo a beber el líquido. Lo curioso de la leyenda es que el vaso tiene dos destinos: si el paciente bebe el agua y siente una frescura celestial, a la mañana siguiente los médicos descubren con asombro que la enfermedad ha desaparecido por completo, logrando una curación milagrosa. Pero si el enfermo siente que el agua quema su garganta, significa que su hora ha llegado, y la monja se queda a su lado, sosteniendo su mano para que muera en absoluta paz, pagando así, alma por alma, el vaso de agua que una vez negó. Hasta aquí las 3 leyendas de monjas que marcaron la historia y el folclore. Si conoces alguna otra historia similar de tu país o ciudad, compártela abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Recuerda suscribirte para seguir apoyando este canal y comparte este video con ese amigo que no puede dormir a oscuras. Yo soy Leyenda Mex y nos vemos en el próximo video. Adiós.